como estuvimos diciendo hace 8 días, vamos a estudiar aquella frase que decía Pablo: Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Entonces, como hizo el Señor con sus discípulos, vamos a hacer nosotros, y vamos a comenzar a estudiar un poco acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Génesis. Amén. Entonces vamos a ir al Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, versículo 18. Cuando el Señor resucitado se presenta ante sus discípulos, comienza a mostrarles que le era necesario morir conforme a las Escrituras. Como veíamos hace 8 días, la muerte del Señor Jesucristo estaba anunciada de una manera, si lo podemos decir, profética en muchas partes. Entonces, Cristo fue apartado desde antes de la fundación del mundo, como leíamos, para morir por nosotros. Pero ese apartar del Padre, Dios tuvo que preparar la mente y el corazón del hombre casi 4000 años para que el hombre, cuando Cristo fuera a la cruz, pudiera entender por qué iba a la cruz, cuál era el propósito de ir a la cruz y todo lo que iba a abarcar su muerte. Imagínate que el Señor no vino en el primer siglo, ¿sí? No vino en el segundo siglo, no vino en el tercer siglo antes de Él, sino Él les permitió que su pueblo fuera preparado a través de las Escrituras para que ellos pudieran comprender su muerte. Entonces hoy vamos a ver un pasaje ya en el primer libro de la Biblia, donde comienza a mostrársenos destellos de lo que iba a ser la muerte del Señor Jesucristo. Hoy no vamos a ver en sí lo que es el Evangelio, sino el propósito del Evangelio del Señor, el propósito de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces vamos a leer aquel pasaje de Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta el 25, y vamos a meditarlo a la luz de las Escrituras, a la luz del Nuevo Testamento. Amén. Dice Génesis 2, versículo 18: y dijo Jehová Dios. Acuérdense que en este momento ni siquiera el hombre había caído, pero curiosamente el Señor ya sabía el camino que iba a tomar Adán y Eva en su rebeldía. Y antes de que ellos cayeran, Él iba a comenzar a mostrar cómo Él iba a redimir la humanidad y cómo Él iba a llevar a cabo su propósito. Entonces, miremoslo, hermanos. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El Señor dijo: no es bueno que Adán esté solo. Pero curiosamente comienza a traerle a todos los animales, pone nombre a esto. Entonces él vio las jirafas y le puso jirafas, vio el perro y le puso perro, le puso nombre a todos. Y en este examinar y ponerle nombre a todos, no se halló una compañía para Adán. El Señor hizo al hombre del polvo de la tierra, hizo a los animales del polvo de la tierra. ¿Por qué no hizo a la mujer del polvo de la tierra? ¿No se han preguntado? Porque si hizo al león y a la leona del polvo de la tierra, al perro y a la perra del polvo de la tierra, ¿por qué no hizo a la mujer del polvo de la tierra? Vamos a comenzar a ver destellos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y curiosamente, Dios muestra la necesidad, pero permite que vengan primero muchos animales. Y Adán decía: no, esta no es. No, esta tampoco es. Y mira lo que pasa. Entonces, Jehová Dios, el Padre, amén, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué pasaje tan misterioso. Miren esto, hermanos, si nosotros vamos a comenzar a ver la muerte de Cristo, debemos verla a través de todas las escrituras, pero debemos entender el lenguaje con el que Dios mismo habla por las escrituras. Cuando tú vas a los pasajes donde se habla de la muerte, para Dios la muerte muchas veces nos lo hablaba como un dormir. Vamos a ver solo un poco de pasajes para entender un poco el contexto y para ver en la suma de la palabra cómo podemos interpretar este pasaje, porque no queremos llegar a una interpretación súper alegórica saliéndonos las escrituras, sino conformándonos a las escrituras, como Pablo mismo dijo. Entonces, el Señor muchas veces habla que el dormir es la misma muerte. Vamos a ver varios pasajes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, pero si ustedes tienen una concordancia exhaustiva, busquen dormir. Y se refiere muchas veces cuando, y acá durmió con sus padres, y tal durmió con sus padres. ¿Qué era ese dormir? Muerte. Y vamos a entender de qué nos habla la muerte de Adán por amor a su Eva, que ya nos comienza a hablar del propósito eterno del Evangelio. A veces nosotros hablamos del Evangelio y es parte del Evangelio. Si tú crees en el Señor, vas a tener ¿qué? Vida eterna. No perecerás jamás. Nunca irás ¿a dónde? Al infierno, ¿cierto? Serás perdonado, serás redimido. Eso es parte del Evangelio. Pero el Evangelio tenía una intención, hermanos: procurarle una Eva a Adán. Y vamos a verlo a través de las escrituras para entenderlo. Entonces, el primer pasaje que quiero que miremos un poco de la muerte para ver cómo la misma escritura nos permite interpretar este pasaje es Deuteronomio capítulo 31 versículo 16, cuando el Señor le dice a Moisés que ya su hora en este mundo se había terminado. Deuteronomio 31, 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Moisés, tu tiempo aquí en la tierra se acabó, es hora de ¿qué? De morir. Primera a los Corintios capítulo 11, vamos a leer creo que dos pasajes ahí en Primera a los Corintios. Capítulo 11, versículo 30. Cuando muchos no disciernen el cuerpo, pasa algo, decía Pablo, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué es el dormir según las escrituras, hermano? Muerte. Acuérdense que estamos estudiando Cristo murió por nosotros. Ahí en el capítulo 15 más adelante vuelve a decirlo. En el versículo 6. Y dice, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Aún cuando el Señor Jesucristo fue a donde aquella niña que acababa de morir, el Señor le dice: no lloren, ella no ha muerto, solo está ¿qué? Durmiendo. O cuando fue ante Lázaro, le dicen: vamos a despertar a Lázaro que está durmiendo. Entonces la muerte, según muchos pasajes el dormir, según muchos pasajes de las escrituras, nos hablan de ¿qué? De la muerte. Pero ¿por qué murió Cristo tipológicamente en Adán? Porque Pablo usa este lenguaje, no es un lenguaje que nosotros nos estamos inventando, sino que Pablo habla de Adán como figura de Cristo. Mira cómo lo dice, para que vean que nuestra interpretación no es una interpretación manipulada, sino que se conforma a las escrituras. Ahí el libro anterior, Romanos capítulo 5, versículo 14.
Y vamos a entender un poco aquella muerte misteriosa de Adán por causa de Eva, para ver el objetivo central del Evangelio. No obstante, en el 5:14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Y mira lo que Pablo dice de Adán. Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que nosotros no solo podemos ver la historia de Adán como algo histórico, como el comienzo de la humanidad, sino como algo que iba a ser figura de lo que Cristo iba a hacer. ¿Qué venía a hacer Cristo mucho tiempo después? Morir por nosotros, de la misma manera que durmió Adán. Entonces vamos a volver a Génesis y vamos a leer ese pasaje ya un poco más claro, un poco discerniendo un poco más lo que el Señor permitió que quedara escrito para enseñanza de nosotros. Seguramente lo que el Señor cuando le habló a sus discípulos tal vez los volvió hasta este pasaje. Y dice, entonces dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, en el 18. Le haré ayuda idónea para él. Entonces saltamos al 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras si lo podemos decir, moría, porque ese dormir en el lenguaje de la palabra puede ser ¿qué? Muerte. ¿Qué pasó? Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces aquí estamos viendo no ni siquiera en detalle lo que es el Evangelio, sino el propósito del Evangelio, hermanos. Cristo murió por nosotros, pero con una intención específica: tener una iglesia, una esposa. El Evangelio no puede ser limitado a otras cosas. El Evangelio está dado y fue dado por la muerte de Cristo para que Él pudiera tener una esposa. Y ese asunto no comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. En Apocalipsis hay un pasaje precioso allá en el capítulo 21 donde Juan ve la nueva Jerusalén descendiendo del cielo como ¿qué? Como una novia ataviada. Y el ángel le dice a Juan, ven y miremos, ¿quién es esta? La esposa del Cordero. Entonces el Evangelio tiene esta intención principal: levantarle, edificarle, crearle a nuestro Señor Jesucristo una ayuda idónea, una esposa, una con la cual Él quiere compartir todo su gobierno, toda su autoridad, una en la cual Él quiere delegar su dominio, y que cuando Él se siente, ella se pueda sentar a reinar eternamente con Él. La esposa. Hay una parábola que resume el propósito de Dios en dos frases. Dice: he aquí un rey quiso hacerle bodas a su hijo. Ese es el propósito eterno de Dios. ¿Qué? Que su hijo tenga una esposa. Por eso Cristo murió, así como Adán murió para que surgiera Eva, hueso de sus huesos, sangre de su sangre. ¿Amén? Y así como Eva es llamada varona porque el varón fue tomado, así la iglesia es que los cristianos, porque de Cristo hemos sido tomados. Pero cuando hablamos de esta mujer, muchas veces, hermano, lo dejamos en el aire. Pero yo quiero que pongamos hoy los pies en la tierra y comprendamos la muerte de Cristo y cuánto nos involucra a cada uno de nosotros. Ya hemos dicho que aquella esposa es la nueva Jerusalén en Apocalipsis 3:21. Pero curiosamente Juan, en el mismo Apocalipsis, nos da una visión acerca de esta mujer, pero ya no de una manera mística, sino de una manera práctica, que toma los pies y los pone aquí en la tierra. Porque el gran problema de la mayoría de cristianos es que dejamos el asunto tan místico que cuando lo vamos a volver práctico, metemos nuestras manos y acomodamos las cosas como nosotros queramos. Mas la Biblia no permite eso. Entonces vamos a
a ver aquella mujer por la cual Cristo murió de una manera muy práctica y vamos a ver cómo el Señor nos quiere involucrar en este asunto precioso. Entonces vamos a ver el caminar de esta mujer a través de los siglos. Curiosamente, un judío decía, veían estos días en YouTube, un judío que del letrero decía, en 5 minutos voy a destruir la fe cristiana. Entonces comenzó a hablar de la iglesia cristiana y todo lo que los cristianos hacemos mal delante de Dios usando la Biblia. Entonces cuando yo vi este video me dio risa porque este hombre comienza a hablar de la iglesia cristiana y de todas las cosas que hoy en día se hacen de la iglesia cristiana y dicen, si Jesús hubiera venido a fundar una iglesia como la que vemos hoy en día, seguramente si Él fuera Dios y supiera el futuro, nunca lo hubiera hecho. Lo curioso es que este hombre no sabía que en Apocalipsis 2 y 3 el Señor describió todas las cosas que la iglesia iba a hacer a través de la historia de la humanidad. Y aún a pesar de las cosas que hace la iglesia terrible, el Señor le llama mi iglesia. Entonces vamos a ir al Apocalipsis capítulo 1 para entender un poco el caminar de esta mujer mística a través del desarrollo de la historia. Y vamos a entender un poco por qué murió Cristo y cómo Él quiere que nosotros participemos en aquella muerte, así como Adán murió por Eva, y dentro de 8 días vamos a entrar en detalle lo que significa la costilla y todo esto, sino hoy quiero enfatizar en el objetivo principal, la iglesia, la amada, amén. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. La amada es descrita de muchas maneras, como una esposa, como una edificación, como una labranza, pero aquí en el capítulo 1 se nos va a describir de una manera bastante preciosa, como candeleros. Vamos a leerlo, porque a veces nosotros usamos la frase candeleros y los hermanos no entienden a qué nos estamos refiriendo, amén. Entonces vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer solo el 1:20. El Señor se aparece a Juan caminando en medio de candeleros. Y en el 20 mira lo que dice. El misterio de las 7 estrellas, porque el Señor tenía 7 estrellas en su mano y estaba caminando en medio de 7 candeleros. Y de los 7 candeleros de oro, o sea, el Señor mismo le va a mostrar qué significa todo esto a Juan. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ministerios, hombres que el Señor envió para edificar la iglesia, siervos suyos. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vemos que en Apocalipsis 21 se nos muestra a la mujer como ¿quién? Como la Nueva Jerusalén. Pero el capítulo 1, 2 y 3 nos muestra el desarrollo de esa mujer a través de la historia de la humanidad. Y el Señor, para hablar de sus iglesias, usa esta imagen, candeleros. Y usa el número 7 porque el número 7 nos habla de la plenitud de la obra de Dios. Dios ha trabajado a través de la historia de la humanidad. ¿Cómo? A través de iglesias, ¿sí? Pero estas 7 iglesias, que fueron iglesias históricas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, eran lugares específicos donde habían cristianos, ¿sí? Pero esas 7 iglesias representan todo el desarrollo a través de la historia de la humanidad. Pero ¿de qué nos habla esto, hermanos? Nos habla del caminar práctico de la vida de iglesia. ¿Qué es una iglesia? A la luz de la palabra. Es aquel lugar donde Dios ha enviado a alguien y por la predicación de la palabra las personas han visto a Cristo, han creído en Cristo y ahora comienzan a reunirse juntos en la sencillez de las Escrituras. ¿Qué es la sencillez de las Escrituras? La iglesia primitiva, hermano, no tenía templos. La iglesia primitiva no tenía personerías jurídicas. La iglesia primitiva no tenía salones, no tenía pastores que salían de un seminario, no tenía nada de eso, pero tenía a Cristo. Y ese es el fundamento de la iglesia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Lo que nosotros vemos hoy en día como cristianismo fue la deformación de aquello que el Señor dejó un día por la palabra. Como un día un pastor me dijo, yo estaba recién convertido y él me dijo, mira, si ustedes no tienen personería jurídica, no son iglesia. Le dije, mira, nosotros nos guiamos por las Escrituras, si tú me muestras eso por las Escrituras, yo lo acepto.
Pero cuando yo voy a las escrituras, yo veo que es más normal lo que a mí me enseñan que lo que tú me estás enseñando. Muéstrame por las escrituras, muéstramelo, porque él comenzó a hacerme una cantidad de cosas, pero tú ves que por las escrituras no encuentras nada de lo que hoy en día llamamos ¿qué? Cristianismo o iglesia. Entonces, ¿qué quería Cristo cuando murió? Tener una esposa, pero una esposa que se conformara a sus medidas. Cuando uno quiere una mujer, uno dice que la mujer, bueno, en el mundo, ¿no? Pero que nos sirva de ejemplo para entender. Que la mujer sea 90, 60, 90, ¿sí? No sé, que sea bonita, que sea así. Cuando Cristo quería su iglesia, Él dejó todas sus medidas en la palabra. Y Él no murió para que yo como hombre llegara y según mi propia prudencia hiciera la iglesia lo que yo quería. Miren, ni siquiera en el Antiguo Testamento, cuando Él mandó a hacer el tabernáculo, le dijo a Moisés, Moisés, vas a hacer esto así, 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 y no me metes la mano, como yo te lo he mostrado lo vas a hacer. Pero hoy en día los hombres creen que pueden coger la iglesia, manipularla, deformarla según sus propios ¿qué? Deseos, prudencia, anhelos, visiones, y no se conforman a las escrituras. Y nosotros debemos entender que Cristo murió por su esposa, pero su esposa, hermanos, tiene unas medidas. Amén. Y si nosotros vamos a evangelizar, debemos llevar el evangelio con solo una intención, que los que se convierten lleguen a ser parte de esa mujer. A veces yo me acuerdo que, miren hermano, yo les cuento mi testimonio, yo me esforzaba por predicar, me subía a los buses a predicar, subía a las montañas de mi localidad a evangelizar, y yo decía esto, y el Señor me tuvo que reprender, porque yo decía, pues que se conviertan, el Señor verá qué hace. Mi intención es predicarles, pero es tan antibíblico eso que el Señor, mira lo que dice en Marcos, por lo que el Señor me reprendió. A veces nosotros decimos, pues yo le prediqué, la palabra está sembrada, el Señor verá qué hace. Pero la verdadera intención al llevarnos el Señor a predicar su evangelio es que las personas se conviertan y hagan parte práctica y viva de la vida de iglesia. Marcos capítulo 4, versículo 21. Y curiosamente el Señor usa esta misma imagen que está en Apocalipsis. Los candeleros, ¿qué son, hermanos? Iglesias. Iglesias bíblicas. Hermanos que vivían en un lugar y creían en el Señor y se reunían juntos. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuáles son las iglesias que usted encuentra en la Biblia? Usted encuentra aquí en la Biblia Iglesia Pentecostal Unida, Iglesia Carismática Internacional, Iglesia Casa de Oración, Iglesia Vida Nueva para el Mundo. ¿Cuál es la iglesia que usted encuentra? Las únicas iglesias que usted encuentra que toman nombre es según el lugar que vive. La iglesia en Corinto, porque había una ciudad que se llamaba Corinto y ahí vivían los hermanos que eran cristianos. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, era el único nombre que Dios permite para que la iglesia se divida de otras, es el lugar donde ella vive. ¿Sí? Esa es la terminología bíblica. El hermano McIntosh decía, tanto cambiaría nuestros conceptos si nos basáramos en nuestro corazón a estas palabras, conforme a las escrituras. ¿Sí? No conforme a nuestros tiempos, no conforme, como dice un hermano, a la santa tradición evangélica, no, conforme a las escrituras. ¿Amén? Entonces mira lo que dice Marcos, leámoslo, y está relacionado con los candeleros que están en Apocalipsis. Marcos capítulo 4, versículo 21. Y este fue el pasaje que el Señor usó para reprenderme hace mucho tiempo. Y dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz? ¿Qué es la luz? La predicación del evangelio. Cuando el evangelio llega y una persona que está en tinieblas ve a Cristo, que Cristo es ¿quién? La luz del mundo. Y cuando esa persona, yo la evangelizo y se convierte, yo digo, bueno, yo cumplí mi labor, le doy la espalda y que el Señor la guíe donde ella quiera, donde Él quiera. No, hermanos, no solo evangelizamos, sino trabajamos para que esas personas que conocen al Señor lleguen a ser parte de iglesias locales, bíblicas, normales. Mira lo que dice ahí el Señor. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Mira esta frase, es una pregunta.
¿no es para ponerla en el candelero? Yo creía que tenía que evangelizar, y allá el Señor, ¿qué hace con los que convierten? No, hermanos. Por eso es tan importante la iglesia, porque el evangelio fue dada ¿para qué? La muerte de Cristo fue dada ¿para qué? Para levantar una mujer, que es una iglesia, que en lo práctico se manifiesta en iglesias locales o candeleros, ¿sí? Nosotros debemos entender esto, porque hoy el evangelismo ha tomado otro lugar. Tú ves que ¿cuál fue el gran evangelista del siglo pasado? Pues Billy Graham. Eso llenaba estadios y llenaba estadios y llenaba estadios. Pero él iba, la gente iba, escuchaba la evangelización, tal vez repetía una oración de fe, pero ¿qué pasaba con todos esos creyentes que iban? Él iba, era un ministerio ¿qué? Itinerante. Mas la iglesia no es así, miren hermanos. Cuando nosotros estuvimos estudiando allá en Ciudad Bolívar el tabernáculo de Moisés, el arca del pacto tiene varas y anillos para hacer ¿qué? Cargada. La mesa de los panes de proposición tiene vara y anillos para ser cargada. El candelero no. El candelero tú lo puedes decir ¿qué? Lo pones en un lugar y de allí no lo mueves. Eso nos habla de el testimonio del Señor en un lugar. Y Él quiere que los que se conviertan a Él sean salvos por el Evangelio en el lugar donde ellos viven, comiencen a reunirse juntos y ser ese testimonio. Mira que la iglesia no es movible, el arca es movible, la mesa de los panes de la proposición es movible, el altar del incienso es movible, el candelero no. Y mira que en la práctica la gran mayoría de hermanos, miren hermanos, yo conozco hermanos que se han sentado con nosotros por años y en la práctica no son fieles a Dios. Y es la vida de iglesia práctica la que hace verdadera la misión. Muchos no quieren pagar el precio, muchos quieren ir ¿a dónde? Como me dijo un hermano, es que yo vengo acá porque es que acá sí hay un grupo de jóvenes. Y yo me quedé pensando, como si la iglesia fuera un club social, donde tú llegas y estás con las personas que quieres. Otro una vez me dijo, yo no me reúno allá porque son puras viejitas y no me gusta la alabanza. La mayoría de nosotros creemos en la muerte del Señor, pero no cooperamos para que la obra de Cristo sea hecha real en medio nuestro. Mira lo curioso, el Señor usó un lenguaje ahí en Juan que también yo lo relaciono específicamente con la iglesia. Mira cómo dice Juan, creo que 12, ahí más adelante. Y el Señor nos ayude, porque ciertamente tan fácil es llegar a una organización que ya no parece la iglesia sino una empresa, donde hay dinero, donde hay puestos, donde influenciamos la política. Pero cuando volvemos a la sencillez de las escrituras, no todos están dispuestos a pagar el precio. Mira que hace poco me encontré estábamos con Orlandito en Sogamoso, y me dijo, hermano, mira que estuvimos hablando con un pastor y abrimos la palabra y le mostramos qué era la iglesia al pastor. ¿Y saben qué dijo el pastor? Dijo, ustedes tienen la razón, pero yo he trabajado tanto por mi iglesia que no me interesa lo que dicen las escrituras. Un pastor, ¿por qué? Porque cuando tú hablas las escrituras, muchos tienen que ir ¿a dónde? A la cruz, a morir a sí mismo, a lo que han trabajado, y no todos están dispuestos. Mira lo que dice el Señor Juan 12, versículo 24, dice, de cierto os digo. Acuérdense que el candelero tiene un pie. Ahora vamos a ver el pie del candelero de otra manera. El pie es el lugar donde el candelero ¿qué? Es puesto. O sea, la iglesia en Éfeso, pues ¿cuál es el pie donde se va a estar puesto el candelero? En Éfeso. ¿Sí? La iglesia en Jerusalén, pues el pie del candelero es puesto ¿dónde? En Jerusalén. Pero mira ahora esta frase, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae ¿en dónde? En la tierra. Esa mujer gloriosa de Apocalipsis comienza como un grano en la tierra. ¿En dónde? En donde vivimos, ¿sí? El Señor, tú eres un grano, hermanos, cada uno de nosotros. Y el Señor siembra los granos según el lugar que vivimos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tener testigos en toda la tierra. Eso
de peregrinaciones a la Meca, Jerusalén, eso no es para los cristianos. Nosotros debemos ser testigos y luz, ¿dónde? Donde el Señor nos plantó. Y donde el Señor nos plantó debemos de estar dispuestos a ¿qué? Porque no solo nos pone en la tierra, y dice que si el grano de tierra no cae en la tierra y muere, ¿qué pasa? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mira la frase tan tremenda que el Señor está diciendo. Mira, yo te puse en este lugar, pero ahora quiero para que tú des fruto, que estés dispuesto ¿a qué? A morir. ¿Qué es el morir? Cooperar de alguna manera, negarnos a nosotros mismos para que la obra que Cristo se propuso hacer, ¿qué es? Que la edificación de la iglesia en el lugar donde Él nos puso sea hecha. A veces nosotros queremos en un lugar chévere. Hay un pasaje que a mí me parece tremendo y es la vida de José. José era el hijo consentido de Jacob, los 12 patriarcas, ¿sí se conocen la historia? Que fue vendido por sus hermanos a Egipto. Todos quisiéramos, ay, el Señor le dijo a José en sueños, José, mira, más o menos, ahí como parafraseando el texto, te voy a levantar y aún tu papá y tu mamá y todos tus hermanos que se van a inclinar ante ti. Y José le contó el sueño de las estrellas y la luna y el sol. ¿Sí se acuerdan del pasaje? Y todos, ¿qué estás diciendo? Que nosotros te vamos a honrar. Y eso todos se pusieron bravos, hasta su papá. Y el Señor le estaba mostrando que Él iba a hacer una obra gloriosa con él. Pero mira que la obra que Él iba a hacer con José lo iba a hacer en Canaán. Iba a ser ¿dónde, hermano? En Egipto. ¿Qué hizo el Señor? Cogió el grano y lo plantó en Egipto. Y lo lleva por medio de circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para enseñarle a qué? A morir. Pero mira la frase tan tremenda que dice José después en Egipto y la relacionamos ahora con este pasaje. Génesis capítulo 41, versículo 52. Mira lo que dice José. Con uno de los nombres de su hijo, el segundo me parece. Con Efraín en el 52. Génesis 41, 52. Mira la frase de José, hermanos. Tremenda, porque a veces nosotros queremos hacer la obra donde nos gusta. Yo he escuchado hermanos que dicen, yo no me reúno en la iglesia local donde debería reunirme porque allá no me dejan tocar la alabanza. Yo no me reúno allá porque es que allá está tal hermanito y yo no gusto de tal hermanito. ¿Qué? No están dispuestos a que su alma, ¿qué? Muera. Generalmente son llevados, ¿saben dónde, hermano? Donde los lisonjean. Porque una persona que conoce las escrituras, que sabe lo que es una iglesia bíblica, no vive conforme a eso, porque no está dispuesto a ¿qué? A morir. Pero mira lo que dijo José, porque José fue un grano que cayó en tierra, ¿en dónde? En Egipto, y murió. Mira lo que dice José 41:52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, o sea, está hablando de su segundo hijo, Dios me hizo fructificar. ¿Qué es? El grano dio fruto. ¿Dónde? En la tierra de mi aflicción. Mira lo precioso, hermano. Dios quiere tener una iglesia bíblica en cada lugar, pero ha puesto hombres que de alguna manera Él quiere que participen y estén dispuestos ¿a qué? A morir, porque sin muerte no hay fruto, queda solo. Yo a veces, a un hermano me lo encontré, es un hermano que donde él vive no hay un testimonio todavía, no se reúne, no hay nada, hermanos, pero él siente que es evangelista, entonces va por todos lados evangelizando. Y me dijo un día, hermano, es que he estado leyendo las escrituras así fervientemente, y le dije, él me lo dijo, pero como el Señor dice que el testimonio de nosotros mismos no vale, ¿cierto? Yo pensé por dentro, yo quisiera escuchar qué dicen los hermanos que viven donde Él vive, de Él. Porque Él quiere servirle al Señor, pero no se conforma a las escrituras. Quiere ir a hacer a otro lado, ¿qué? Neófitos, nuevos convertidos, pero donde Él está, no está dispuesto a pagar el precio. Una vez un hermano, un misionero, le dijo a un joven a él, hermano, yo amo tanto a los japoneses, que quiero que el Señor me envíe a Japón a predicar a los japoneses. Y el hermano lo miró y le dijo, ¿usted ama a los japoneses? Porque no los conoce.
La pregunta es, ¿está usted ama a las personas que viven cerca de usted? ¿Está dispuesto a pagar el precio por los que están cerca de usted? ¿Está dispuesto a que donde usted vive el Señor haga una obra real? Porque si es, a veces amamos a quienes, pero el Señor dijo al prójimo. ¿Cuál es tu prójimo, hermano? El que está cerca, el que vive contigo. Por eso la iglesia local es tan práctica. El mundo religioso, fácil, tú vas a un lugar donde no conoces porque son como 5.000, 2.000, 3.000 y lo máximo que le ves a tu hermano es la espalda. Al que le conoce el nombre es al pastor, pero no sabe ni dónde vive ni nada. Eso no es bíblico. Y lo vamos a leer por las escrituras y vamos a librarnos de nuestros engaños. Amén. Y vamos a tener una fe genuina por la palabra. ¿Sí están dispuestos a eso? ¿Qué cosas, no? El Señor me hizo prosperar en el lugar de mi aflicción. Ese es el pie del candelero. ¿No les parece tremendo esa frase? A mí me parece tremendo ese pasaje de esto. Entonces vamos a ver un poco así por encima cuál es la iglesia, cuál es la idónea que el Señor quiere para su Hijo. Amén. Ya sabemos que va a ser la Nueva Jerusalén, pero vamos a ver cómo la Nueva Jerusalén es formada en medio nuestro. Amén. De una manera así, a simple vistazo. ¿Por qué lo vamos a hacer a simple así, un vistazo lejos? Porque nuestra intención es compartir acerca de la muerte de Cristo. Lo que estamos viendo hoy es la intención de la muerte. Amén. El objetivo principal por el cual Cristo murió por su iglesia, que se manifiesta en la práctica en iglesias bíblicas según el terreno donde ellas han sido plantadas. Amén. El terreno mínimo de jurisdicción, que puede ser una ciudad, un pueblo, una aldea. Amén. Y en ciudades como Bogotá es un poco diferente porque Bogotá es un distrito especial donde varios pueblos se han juntado y han llegado a ser como una especie de metrópolis. Amén. Pues eso tal vez algún otro día vamos a entrar en detalle. Solo quiero que echemos un vistazo así por encima en Hechos de los Apóstoles y vamos a mirar un poco lo que era la iglesia en tiempos bíblicos. Amén. Porque es que a veces nosotros queremos conformar la iglesia a la actualidad, hermano. Pero miren, el Señor dijo una cosa: mi palabra permanece para siempre. Amén. Los principios bíblicos nunca van a llegar a ser ¿qué? Viejos. Un pastor me dijo: mira, ustedes necesitan personería jurídica. Le dije: pero en los tiempos del Señor no lo utilizaban los cristianos. Me dijo: no, en los tiempos del Señor no existía la personería jurídica. Le dije: mentira, sí existía. Porque todo el derecho que nosotros hoy practicamos viene del derecho romano. Y en los tiempos del Señor ya existía. Pero el Señor dijo una cosa: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿La iglesia de quién es? ¿Del alcalde? ¿Del presidente o de Cristo? Miren, hermanos, si nosotros aplicáramos ese principio, nuestros hermanos en la India, en Arabia Saudita, en Irán, en China, en Corea del Norte, no podrían tener iglesias, porque allá el gobierno no les permite ni tener Biblias, ni enseñarle a tu hijo ni siquiera el Padre Nuestro. Entonces ese principio bíblico no existe, tal como la personería o otros muchos. Enfatizamos en unos, pero a Dios lo que es de ¿quién? De Dios. La iglesia es de Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por ella. Los diezmos, los bienes de nosotros son ¿de quién? De Cristo, no del gobierno, hermano. Pero cuando tú entras a una personería jurídica, entonces el gobierno ya tiene derecho a ¿qué? Aún a coger parte de las ofrendas, hermano. Y miren, hermanos, hay lugares donde te dicen: tienes tanto para hacer tu culto de tal a tal hora, no te puedes pasar. ¿Qué hace el gobierno poniendo un yugo sobre los hermanos? ¿Por qué? Porque los hermanos le entregaron a César lo que era de Cristo. Y el Señor es celoso con su esposa. Vamos a ver un poco a simple vista, ¿ven? Para no dejarlo tan en el aire y ver el objetivo del Evangelio. Amén. Entonces mira, Hechos 2, versículo 42. ¿Qué es la iglesia, hermano? A veces nosotros queremos tener un concepto bíblico de la iglesia, pues vamos a la palabra. Miren, hermanos, la iglesia se reunía en sus principios con sencillez.
y tenía como fundamento ciertas prácticas, que son las prácticas que caracterizan a una iglesia normal en un lugar determinado. Miren lo que decía el 42, Lucas, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es Cristo, más adelante lo dice Hechos. Entonces, la iglesia es el lugar donde el Señor Jesús es ¿qué? Predicado, y donde las personas que han recibido el Evangelio son enseñadas y discipuladas. El Señor no está contento solo con que tú creas en Él. Él quiere que tú seas discipulado. ¿Hasta qué? Hasta que tú llegues a la estatura del varón perfecto. Amén. Mira que la iglesia no es, aquí no dice, y perseveraban en el salón tal, con tales instrumentos y con tal alabanza. No había nada de eso. Al comienzo era sencillez en la doctrina. Segundo, ¿qué es? El Señor no solo nos quiere que nos llenemos de su palabra, sino que aprendamos a tener en común las cosas, a tener comunión los unos a los otros, a conocer las necesidades, a amarnos. Este mandamiento nuevo les doy, ¿qué? Que os améis unos a los otros. En la iglesia hay hombres, mujeres, niños, ancianos, de toda clase, porque hoy en día está muy de moda la iglesia para jóvenes. El culto de jóvenes, el culto de niños, el culto de esto, y de alguna manera nos estamos dividiendo, pero no eran los tiempos bíblicos. Allá estaban ¿qué? Todos juntos, a los pies de los apóstoles, escuchando la palabra del Señor. Y el joven debía aprender del anciano, y el anciano tenía que aprender ¿a qué? A soportar las cosas que tienen los jóvenes, y juntos amarnos. Mira lo precioso que es la iglesia, en su sencillez. Es mucho más edificante en su sencillez que en lo religioso que conocemos hoy en día. Y no solo eso, ¿qué más hacían? En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Ellos se reunían en torno ¿a quién? A la mesa, hermanos, al pan y al vino, porque el Señor dijo, esto quiero que lo hagan en memoria de mí. Y tú vas a la mayoría, hermano, de lugares y tú ves que no se practica esto. Los hermanos no practican, no comen la cena, no toman el vino. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido astuto. ¿Por qué? Porque el centro de la iglesia es la muerte de Cristo, su sangre, que nosotros comamos. Entonces a veces Él quiere que no, quitemos el tiempo a la cena, ofrendas. Entonces le dedican 20 minutos a las ofrendas, pero no tienen tiempo para partir la cena todos los domingos. Son muy pocos los lugares denominacionales donde se toma la cena. ¿No se han dado cuenta? Es más, muchas veces vienen a la reunión un domingo, porque estos son como raros, toman la cena. Más eso era lo normal en los tiempos de la Biblia, hermano. Cada mes. Cada 8 días, los primeros días. La iglesia, Sí. ¿Te puedes servir ese versículo Hechos 27? cada mes. Leámoslo. No, el Pablo dice que todos los domingos, el primer día de la semana, ¿qué? Partían el pan. Eso eran las prácticas bíblicas. ¿Con cuál es, Camilo? Hechos 27. Hechos 27. Ahora lo leemos para complementar. Dice, amén, ese es el versículo que está citando. En el primer día, tengámoslo con la Biblia para que nuestros propios ojos, ¿qué? Lo vean, hermanos. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuál era el primer día de la semana? El domingo. ¿Se reunían a qué? A tomarlas. Porque miren, hermanos, porque el Señor dice esto: haced esto en memoria de mí. Y lo repite 2 veces ahí en 1 Corintios 11. Porque nosotros fácilmente olvidamos las cosas importantes y ponemos otras cosas que no son tan importantes. ¿Sí? Y eso lo ha hecho Satanás en medio del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque no se conforma a la Biblia, hermanos. ¿Y qué es la Biblia? Las medidas de la mujer que el Señor quiere edificar. Amén. La amada, la Eva de Cristo. Volvamos al 2:42. Sí lo leyeron con sus ojos, ¿no? Y dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y
en las oraciones, no solo a comer juntos a Cristo, a beber de su sangre, sino a ¿qué? A orar, hermano, porque como lo hemos estado estudiando los domingos, ¿no? El reino de Dios es edificado a través de la oración de sus santos. Amén. Esto es la iglesia. Si miren, hermanos, en Roma los cristianos eran perseguidos. ¿Saben dónde se reunían los cristianos, hermano? En las catacumbas. Es como ahorita nosotros, hermanos, no podemos reunirnos porque nos están persiguiendo. Veámonos en las fosas comunes del cementerio del sur. Allá escondidos. Y allá escondidos compartían la palabra, tomaban la cena, oraban. No tenían templos, pero era una iglesia que trastornó todo el imperio romano. ¿Sabe? Es necesario, el Señor está despertando el corazón en estos tiempos de hombres que quieran participar ¿en qué? En la edificación de Eva. Que la muerte de Cristo tome valor en medio nuestro y su iglesia sea edificada. Ese es el propósito del Evangelio, de Cristo haber muerto por nosotros. Amén. El Señor nos disponga nuestros corazones a participar en esto. Mira otro pasaje curioso ahí, un poco de la iglesia. Hechos 6. Hechos 6 nos muestra un poco la autoridad en medio de las iglesias locales, en medio de las iglesias bíblicas. En las iglesias deben haber ¿qué? Hombres responsables, porque la normalidad de las iglesias bíblicas es que la responsabilidad recaiga sobre los varones. Amén. Entonces en Jerusalén teníamos los apóstoles, pero habían otras necesidades y para eso surgían ¿qué? Los diáconos. Miren, hermanos, si no hay iglesias locales bíblicas, no hay una genuina madurez en medio de los cristianos. Porque la madurez surge en medio de la comunión, en medio de las responsabilidades, en medio de las dificultades, ¿sí? Hay hermanos que quieren salir a hacer muchas cosas, pero donde viven no quieren poner la espalda. Entonces no es una madurez genuina, porque la madurez genuina se da ¿dónde? En la casa del Señor. Entonces míralo como dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, los creyentes eran ¿qué? Discípulos, lo que decía en 2:42, que perseveraban en la doctrina. La única manera que en las iglesias haya verdaderos creyentes maduros es que sean discipulados. Amén, que hayan, siempre me equivoco. Hubo murmuraciones entonces de los griegos contra los hebreos, que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quién eran los 12? Aquellos hombres que el Señor había establecido como autoridad en medio de la iglesia local. Mira que generalmente en la Biblia no encuentras que la responsabilidad recaiga sobre solo un hombre. No es bíblico y es peligroso. Amén. La responsabilidad recae sobre varios, sobre 12 apóstoles, y dice: y dijeron, todos los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia? La preparación para que hombres que lleguen a la madurez y el Señor comience a delegarles responsabilidades. Amén. Entonces, si no hay iglesias locales, no hay hombres maduros, porque los hombres maduros surgen ¿dónde? En medio de la iglesia. Hombres que tienen por amor al Señor que participar en las responsabilidades. Pero estos hombres tienen características. Mira, dice llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mira lo terrible, hermanos, cuando no hay iglesias normales, cuando la Eva no es edificada, fácilmente el enemigo puede filtrar personas. A veces uno llega, ay, que conocí tal hermano y es un hermano cristiano y ama al Señor, y uno debe preguntarse: mira, hermano, no todo el que dice que es cristiano es cristiano. Suceden unas cosas terribles porque a veces nosotros no sabemos de dónde viene la persona, si es casada, no es casada. Hace poco nosotros conocimos una persona que evangelizaba mucho y nosotros decíamos: usted es más rico como evangelista. Un día nos acercó un hermano y me dijo: tenga cuidado porque ese hermano hemos sospechado que es homosexual.
no sabíamos de dónde venía, si era casado, si tenía hijos, nada. Al tiempo, hermano, una familia comenzó a abrir las puertas, abrir las puertas, abrir las puertas. Este hombre entró y abusó de uno de los hijos de estos hermanos. ¿Por qué? Porque como no hay una iglesia normal donde los hermanos sean, ¿qué? Conocidos, donde sepamos quién es cuál, donde sepamos, ajá, este hermano es esposo, esta hermana padre, este hermano, y tiene un buen testimonio delante de los hermanos. Aún las personas de afuera cuando dicen ese muchacho, dicen, ese hombre es ¿qué? Buen cristiano. ¿Nos guarda de qué? De lobos. Tú vas a una denominación, invitaron a un pastor, nadie lo conoce, viene por allá a Japón, y comienza el pastor, porque lo vi hace poco en una denominación. Hermanos, ¿ustedes son hijos de Dios? Amén. Si ustedes son hijos de Dios, entonces son pequeños dioses. Y todos, amén. Mira la herejía que estaba diciendo esto. ¿Que éramos qué? Dios. ¿Por qué se infiltran lobos? Porque no surgen de en medio nuestro, sino vienen de ¿a qué? De afuera, y nadie los conoce, solo porque tienen el título de que son apóstoles, y los profetas, pero lo más seguro para la iglesia, hermano, es que los hermanos que han de recibir la responsabilidad surjan en medio nuestro. Amén. Entonces la iglesia local es el lugar de la madurez. Y mira lo curioso, crecen como pequeños retoños y algún día se van a sentar a reinar con Cristo como las cosas. ¿Pero dónde crecen? En la iglesia local, en los candeleros. Amén. En la sencillez. Estos hombres no eran de seminarios, ¿sí? Porque nosotros queremos hacer lo que hicieron en los tiempos del Antiguo Testamento, la escuela de los profetas, y ningún profeta verdadero salió a la escuela. Todos venían ¿de dónde? Del desierto. Sigamos más adelante. Vamos a leer un pasaje en 1 Timoteo, hermanos. Capítulo 1, capítulo 3, digo. 1 Timoteo, capítulo 3, y con este terminamos. Así un pequeño destello de lo que es la iglesia bíblica, los candeleros, iglesias normales. 1 Timoteo, capítulo 3. Dice Pablo a un siervo suyo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra sea. El obispo era, en los tiempos de la Biblia, era como el pastor, el anciano, el que vigilaba, el que cuidaba a los hermanos, ¿sí? El que tenía la responsabilidad en medio de los santos. La palabra bíblica es anciano, obispo, episcopo. Y dice, y mira lo precioso, porque aquí en medio de este pasaje vamos a ver muchos de los propósitos del Señor con su iglesia. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible. ¿Qué es irreprensible para la palabra de Dios? ¿Qué? Marido de una sola mujer. Entonces comenzamos a ver que la iglesia local es el lugar donde el Señor levanta, ¿qué? Hogares. Amén. La iglesia debe ser compuesta por hogares, hogares verdaderos, hogares donde el esposo ame a la esposa, donde la esposa se someta al esposo, donde los hijos crezcan ¿en qué? En disciplina, en exhortación. Hoy en día eso se ha perdido. Miren, hace poco un hermano me dijo, mírate, va a venir el Campín, el superapóstol de Estados Unidos, Super Benny Hill. Y yo le dije, mira, don Super Benny Hill, lee 1 Timoteo 3, marido de una mujer, no separado. ¿Eso qué? Le quita totalmente a una persona su ministerio, un divorcio. No, pero como ahora se divorcian y no importa, ¿por qué? Porque miran más otras cosas que lo que dice la Escritura. Entonces super pastor tal es divorciado y se casó y se volvió a divorciar. Y lo vieron después, salieron de un hotel con la super evangelista. Pero no, eran solo hermanos que estaban teniendo comunión allá. ¿Y esto qué? Uno se ríe, pero pasa, hermanos. Porque los cristianos no ponen cuidado a lo que dice la palabra. Lo que les acaba de decir, búsquenlo en internet y se van a dar una sorpresota. ¿Qué? Entonces la iglesia es donde hay hogares, hermanos, donde aprendemos a ser esposos, esposas, padres. Amén. ¿Cómo? Por la enseñanza de la doctrina de Cristo. Porque la doctrina de Cristo llega a todos nuestros aspectos prácticos.
Y no solo marido y una mujer, sobrio, prudente, decoroso. Mira esta palabra, hospedador, apto para enseñar. Un hermano que abres las puertas de su casa a la iglesia. ¿Por qué en la mayoría de las denominaciones los creyentes sinceros, sencillos, tienen que pedir una cita para verse con su pastor? Porque no se conforman a las escrituras, porque el pastor no abre las puertas de su casa, porque es que el pastor ahora vive en Miami. Pero la iglesia bíblica, ¿qué? Todos en un lugar, y los pastores abrían las puertas de su casa para que los hermanos, ¿qué? Pudieran tener comunión con ellos. Pero no, hoy en día el modelo eclesiástico de nuestros tiempos es que la cúpula donde está el himno intocable allá el pastor que no, y tú te vas a acercar y tienen 3 negros así grandotes ahí al lado esperando. Porque yo he visto, hace poco en Brasil estuvo, bueno, este personaje, y se le iba a acercar un cieguito, porque un sordo que quería que el Señor lo sanara, y lo fue a acercar y lo cogieron los guardaespaldas, lo sacaron del y lo golpearon y todo, hermano. Y le hablaban y como no respondía, pero ¿cómo iba a responder si es que era sordo? Sí. Los pastores con guardaespaldas, con la bris, ¿qué es eso? Un modelo antibíblico. ¿Cómo es el pastor, hermano? Hospedador. Y saben que esto nos libra de hipocresía. Si tú puedes entrar a mi casa y saber yo cómo soy en mi casa, tú vas a tener un concepto real. Porque la vida cristiana es ¿qué? Muy práctica. ¿Saben? Libre de engaños. Y no solo eso, dice en el 4, no, en el 3 leámoslo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es algo tremendo, mira. Un pastor sincero que ame al Señor, él debe vivir según el nivel de vida de los hermanos. No pendenciero, que no pide, pero exactamente. Entonces mira, cuando tú ves un hermano y estamos juntos, el hermano debe vivir como los otros hermanos, no más y no menos, porque ahí está el extremo de que el hermano se dedicó al Señor y ahora no tiene para alimentar a su familia. Entonces la iglesia por amor debe ¿qué? Cooperar. Pero cuando tú ves que el pastor está que pide y ya no tiene el mismo carro, los hermanos no tienen un carro más. Ya no vive en el mismo sector de los hermanos, sino tiene que en otro sector que está haciendo codicioso. ¿Y qué? Y así fue que se desviaron la gran mayoría de pastores por amor al dinero. ¿Qué decía Juan el Bautista? Si tú tienes una chaqueta, confórmate con esa. Si tienes 2, regálale una al otro. Hoy en día los pastores no. Este año cumple años, este mes cumple el pastor, hermanos. Vamos a hacerle una recolecta para el vestido al pastor. Codicioso. Ganancias deshonestas. Miren, hermanos, ¿sí ven cómo la normalidad de la palabra nos libra de muchos engaños? El Señor nos ayude, porque yo sé que cuando hablamos de estas cosas estamos rasgando una tradición que traemos, como hablarle al católico de María. Yo sé que les estoy tocando los ídolos, hermano, pero la idea de nosotros es que nosotros tengamos una fe genuina en la palabra, ¿eh? Entonces, me disculpan si les estoy rompiendo los ídolos, pero para eso el Señor nos puso. Amén. Para liberar a los cautivos. Amén. Porque hay mucha gente que uno le habla a la iglesia y como nunca le han explicado por la palabra, no entiende. Pero eso es lo que estamos haciendo, ¿ves? Porque Cristo murió por una iglesia bíblica, no como la de estos días. Esa no es la iglesia por la que Cristo murió. Y nosotros debemos, si amamos sinceramente, estar dispuestos a pagar el precio para que esto vuelva a ser una realidad en medio nuestro. Dice, pues, en el 4, que gobierne bien su casa. O sea, que muestre la autoridad de Cristo en todos sus aspectos. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, los hermanos en medio nuestro deben aprender a ¿qué? A representar a Cristo aún en las cosas más pequeñas, educando a sus hijos, representando a Cristo. No como un hermano un día me dijo, y el hermano iba y visitaba muchos lugares y predicaba, y me dijo, ay hermano, ven, habla con mi hijo. Me quedé mirándole y le digo, si tú no puedes ni siquiera hablar con tu hijo, ¿cómo vas a atreverte a ir a hablarle a otros?
qué cosas, ¿no? Una vez llegó un pastor, hermano, y no lo estoy inventando, yo le digo la verdad, que queremos orar por ustedes porque se había muerto como que mi abuelita, queremos imponerle las manos, entonces nosotros, no, a mí no me impongan las manos, y él todo orgulloso, y que yo vengo de parte de tal lugar, y del pastor tal, y que vamos a imponer las manos, entonces no nos impongas. A los días se me acercó el hermano, ¿te acuerdas del pastor que fue a la casa? Yo conozco a su hija porque yo me reunía en el grupo de jóvenes de su hija. Y el hermano me está contando, era un taxista. ¿Sabes qué pasó? Aquel día pasé por la 19, ¿sabes? En el sector de la 19 del centro. Y se me acerca una muchacha drogada a pedirme plata. ¿Qué pasó, hermano? Era la hija del pastor, el que nos iba a imponer. Nosotros debemos orar al Señor para edificar primero nuestras casas antes que la iglesia del Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros, de nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchos hombres pierden sus casas porque están tras la organización y descuidan sus hogares. Yo tengo un familiar que casi se llegó a ser pastor de una de las denominaciones más grandes de aquí en Bogotá. No les digo el nombre porque miren, hermanos, todos los días que el MEF, que el grupo de no sé qué, que la organización de los buses, que la organización de esto, y todos los días en eventos, hasta que su esposa se le aburrió y lo dejó. ¿Por qué? Porque por estar sirviéndole a los hombres descuidó su ministerio principal, su hogar. Entonces hay que tener cuidado de esas cosas porque eso no es normal, amén. Lo normal es que nosotros edifiquemos nuestra casa. Y lo que dice en el 6, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un nuevo convertido. Ay, que el Señor me llamó al pastoral. ¿Cuánto llevas de cristiano? 3 años. ¿Quieres que primero qué? Pasar tiempo. Tú a veces ves unos niños enseñando, decía el hermano Paul Bocher, en esta época de los blogs, de internet, de YouTube, donde tú opinas, tú ves que la mayoría de personas que opinan son jovencitos, que no han tenido experiencia, que no han estado dispuestos a morir, que no han pagado un precio, que no han sido probados. No que un neófito, sino que el Señor lo haya discipulado por tiempo. Eso nos habla de la madurez de la iglesia. También es necesario que tenga buen testimonio en los de afuera. O sea, que seamos cristianos genuinos en todo. Yo contraté para construir mi casa a un cristiano, hermano, que era un pastor. Ay, hermanos. En nuestros trabajos, en todo debemos dar ¿qué? Buen testimonio. Una vez hace poco estuvimos en Florencia de mi esposa y ellos son cristianos de una denominación súper grande. Entonces sentaron los hermanos de mi esposa que son cristianos de la denominación. Entonces le dice uno, ¿y si sabe quién quedó de pastor? Y le digo, ¿quién? Tal fulano, tal lo pusieron de pastor. Y dice, no, pero si es que se ha robado a este y a este y a este. ¿Cómo lo van a poner de pastor? Pero ¿saben por qué surgen esas cosas? Porque como el modelo no se conforma a la palabra, se abren muchas puertas. Porque cuando tú ves y vives una vida sencilla, iglesia, nos conocemos ¿qué? Los unos a los otros. Dice, para que no caiga en descrédito, o sea que los de afuera comiencen a decir, esos cristianos, eso que hace, y el lazo del diablo. Entonces, hermanos, esto es como una simple visión así. Algún día el Señor nos permite entrar en detalle en estas cosas de lo que es la iglesia, pero lo hicimos hoy con la simple intención de recordar lo de Adán, aunque lo de Adán íbamos a entrar a profundidad en lo del Evangelio, simplemente para ver el objetivo de la muerte de Cristo, ¿qué? Su iglesia, que en la práctica son ¿qué? Candeleros o iglesias bíblicas. El Señor nos ayude. Mire, Pablo llegó al final de su vida y dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Saben cuál es la visión celestial? La misma que tuvo Juan en 1 y 2, candeleros. Volteé a mirar al Señor y vi ¿qué? 7 candeleros. Yo sé que es difícil asumir una enseñanza así como tan bloqueada, tan seca en un momento, pero simplemente para ayudarnos a entender el objetivo de la predicación del Evangelio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces oremos y el Señor, yo sé que el Señor con
con la perseverancia en la palabra, Señor, va a dar mucha más claridad, ¿no, hermanos? Lo que decimos no lo hacemos con el sentido de ofender ni de juzgar, sino de traer las cosas a la luz de las Escrituras, amén, para que todo se haga conforme a las Escrituras. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite estar juntos, Señor. No permitas que tu palabra caiga en tierra, Señor, sino que sea guardada y atesorada en nuestros corazones, Señor. Y ayúdenos, Señor, a ser fieles, Señor. Tú nos estás dando entendimiento y claridad en muchas cosas, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a no volver atrás, a estar dispuestos a salir de la sinagoga por amor a ti, a estar dispuestos a renunciar y a morir a todo lo que no es tuyo, Señor, para que la verdadera esposa de tu Hijo, la Eva, la iglesia que tú estás edificando, sea edificada bíblica y normalmente en medio nuestro, Padre. Ayúdanos a ser como José, Señor, que ahí en el lugar donde tú lo afligiste, Señor, tú mismo lo sacaste en victoria, hiciste una obra tremenda en sus tiempos, Señor. Así te rogamos que tú hagas una obra genuina y verdadera en medio nuestro, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Amén.